El Partido Acción Nacional está en su proceso de renovación de su dirigencia nacional en medio pues, de una coyuntura histórica para el país. Sin duda, se acaba de cumplir el tercer año de gobierno del presidente López Obrador. Y en el PAN, pues después de la elección del pasado 6 de junio, toman ruta o cambian de ruta o se siguen por donde van. Y le agradezco a Gerardo Priego, aspirante a la dirigencia nacional del PAN, me tome la comunicación esta tarde. Gerardo, ¿cómo te va? Muy buena tarde. ¿Para dónde va el PAN? ¿Hay piso parejo para la elección o cómo ves las cosas? Muy buenas tardes, don Roberto. Me da muchísimo gusto saludarte y saludar a tantas y tantos mexicanos que te ven y escuchan. Pues mira, Roberto, sí es un momento muy importante para Acción Nacional y para el país, porque de esta contienda, si tomamos en cuenta que el PAN es el caballo más grande de la oposición, Roberto, pues de esta contienda, a quién va a presidir el Comité Nacional del PAN, pues se decide si va a ser la crónica de una derrota anunciada para el 2024 o si realmente tenemos posibilidades de ganar esa elección en el 24 y de enderezar el futuro del país. Y eso tiene mucho que ver con los perfiles que estamos compitiendo precisamente para eso. Entonces, esto que mencionas de el piso parejo, pues es precisamente parte de lo que hemos señalado. Me parece que la primera parte de esta elección, Roberto, no fue de la mejor manera. Uno de los contendientes, que era presidente del PAN, Marco, nombra a la comisión electoral, que es como el INE, como el IFE interno, y pues eso, digamos que éticamente fue muy cuestionado, no nada más por mí, sino un grupo de casi 4.500, 5.000 panistas, personajes, hombres y mujeres de todo el país, cuestionaron que se haya hecho de esta manera, siendo el presidente todavía, porque pues en ningún torneo, en ninguna competencia, tú ves que, por ejemplo, si van el América y el Cruz Azul a la final, el América no puede poner el árbitro, ¿verdad? Ni el Cruz Azul. Y eso fue un poco lo que pasó, no cuestionando las personas que están ahí, sino el proceso. Entonces, ha habido muchas cosas de estas que tenemos que ir señalando, que estamos impugnando, que estamos cuestionando, pero a la par está la parte positiva de pues la esperanza de lo que podemos hacer con Acción Nacional, Roberto, porque hoy, por ejemplo, el panismo pues está triste, está caído, está bocabajeado en algunas regiones del país, porque tiene 10 años, por ejemplo, que no tenemos asambleas o convenciones donde decidamos a nuestras candidatas y candidatos. Tiene 10 años que esto ha sido designaciones, y eso ha desmotivado muchísimo, ha entristecido a la casa, porque no eres parte de la decisión de quién va a ser tu candidato, y eso además pues, ha generado una estampida en diferentes regiones del país de panistas que se van porque creen que no es una competencia sana que una persona te ponga un dedazo en vez de competir en una elección democrática. Claro, entonces, claro. Pero por otro lado, también, Roberto, la parte positiva es que hay mucha esperanza dentro del panismo que las cosas puedan cambiar adentro y cambiar afuera. O sea, cómo trabajamos con la sociedad civil. Y eso es precisamente lo que nosotros representamos, Roberto. Oye, Gerardo, a ver, queda en este momento, ya se bajó Francisco Domínguez, gobernador saliente de Querétaro, él de plano no vio condiciones para competir, quedan en la contienda entonces Marco Cortés, que se separa del cargo, muy tarde me parece, pero se separa finalmente del cargo de la dirigencia nacional del PAN para buscar la reelección, y quedas tú y queda la legisladora Ávila, ¿correcto? Entonces, sí. La pregunta es, a ver, concretamente, tú comparado con Marco Cortés, por ejemplo, ¿qué diferencia habría de ruta para el PAN, Gerardo? Porque, y te pongo en la mesa un segundo tema que hoy tiene a los panistas, pues justamente en un proceso de confrontación interna, con este acercamiento con la ultraderecha española, con Vox. Me parece que también esto habla de, pues, ¿qué está pasando finalmente? ¿Qué piensan los panistas? ¿Son, como los dijo el presidente López Obrador, todos los panistas ultraconservadores? ¿O hay al interior del panismo distintas formas de pensamiento? ¿Qué me dices? Qué interesante pregunta, Roberto, te la agradezco mucho, porque me da pie a decir, mira, con un perfil como este equipo, que somos hombres y mujeres de muchas partes del país, afortunadamente,
Lo primero que va a cambiar es que el Partido Acción Nacional tiene que volver a ser un partido de la sociedad mexicana, no de un grupito de personas. Entonces, el abanderar las causas ciudadanas, el abrir el partido hacia la participación de la sociedad, hacia que nos observen, hacia que participen con nosotros en nuestras asambleas y nosotros precisamente en las de la sociedad civil, me parece que es un cambio radical. Tenemos 10 años, mi estimado Roberto, sin una estrategia hacia la sociedad civil en nuestro país, y eso nos ha mandado a la derrota en el 2012, en el 2018 y en el 2021. Entonces, ese es un cambio muy importante. La otra es ser una oposición sólida, Roberto, pero tan sólida que permita a los panistas, pero sobre todo a la sociedad, entusiasmarse con una oposición que cuestiona lo que está mal. Hay errores garrafales del presidente Obrador, está dejando morir a miles y miles de mexicanos, hasta niños y niñas, y eso alguien lo tiene que parar. La oposición tiene que ser sólida. Hoy, en la oposición mexicana, Roberto, hay muchos de los liderazgos que tienen cola de Mérida a Ensenada. Entonces no pueden cuestionar nada, no pueden decir nada, y eso le está haciendo un daño terrible, no nada más a los partidos políticos, sino al país. Entonces, eso también cambia. Esta parte de la impunidad que hay en los partidos políticos, yo me he comprometido abiertamente con los panistas, 0 escándalos, y el que se atreva a meter la mano en una maleta de efectivo, entonces habrá sanción y nosotros mismos pondremos la denuncia penal en las procuradurías, porque no podemos permitir que un sinvergüenza o 3 o 50 o 100 embarren a 270,000 panistas y embarren a una institución de 81 años de historia. Y en síntesis, algo que fue muy cuestionado hacia el 6 de junio, Roberto, de la alianza, una diferencia muy importante es que Marco quiere aliarse con el PRI como lo ha hecho, y yo quiero aliarnos con la sociedad civil como lo he hecho. A ver. Entonces, ahí hay una diferencia extraordinaria. No, me parece fundamental, porque lo que estás planteando, porque en efecto, o sea, hacia dónde va en este momento el PAN, me parece que se percibe pues que después de haber cantado como una victoria el resultado de elección del pasado 6 de junio, y de cara, Gerardo, porque el próximo año, en el 2022, van a juego 6 gubernaturas. Y de esas 6 gubernaturas, ustedes tienen en control 3, por lo menos: Aguascalientes, Tamaulipas, y no recordaría una tercera. Quintana Roo. Y Quintana Roo, ¿no? O sea, van esas 3 o al refrendo o a la derrota, Gerardo. Y en este momento, si uno atiende los resultados de las encuestas, las tendencias, es que no está fácil para el PAN refrendar esas gubernaturas. O sea, está, como tú lo dices al principio de la entrevista, como una crónica de una derrota anunciada. Exactamente. Sí, Roberto, coincido. Mira, nosotros en nuestro equipo tenemos muy claro el camino para ganar el 24. Y tiene que ser una fusión con la sociedad. Porque efectivamente, en estas elecciones que te he comentado, por ejemplo, para el 6 de junio, las más de 43,000 organizaciones de la sociedad civil no querían saber nada de nosotros, el empresariado mexicano no quiso saber nada de nosotros, la iglesia y las iglesias no quisieron saber nada de nosotros, los movimientos de mujeres tampoco, las organizaciones más políticas ciudadanas como Frena, por ejemplo, menos. Entonces, nos fuimos con la sociedad, y eso es un suicidio para un partido político que nació siendo una asociación civil. Entonces, para el 24 lo tenemos muy claro, y por eso he dicho, mi estimado Roberto, que si Marco gana la reelección, perdemos el 2024. Porque va a hacer lo que ha hecho, que es precisamente estar más endógeno, mucho más metido en el ombligo de las discusiones internas del PAN, que preocupándose en tener al 100% el PAN para poder enderezar el futuro de México en el 24. Ahora, eso es para el 24. Nosotros tenemos muy clara la estrategia, pero para la elección del año que viene y del 2023, el problema es el tiempo. Tenemos muy poco tiempo. Entonces sí vamos a tener que usar mucha creatividad e innovación, a diferencia de la del 24, que podemos hacer una estrategia mucho más organizada, porque en estados donde vamos a competencia, hay algunos muy fuertes como Tamaulipas, donde no tenemos duda que por supuesto podemos renovar con una buena estrategia, y hay otros donde tenemos que ser mucho más creativos, apoyarnos mucho más en la sociedad. El panismo tiene que tener
una responsabilidad, como lo digo a nivel nacional, de emerger como líderes 270,000 hombres y mujeres del PAN, pero sin ninguna duda el requisito es fusionarnos con la sociedad, abanderar sus causas, poner ese caballo que es el caballo más grande de la oposición, el PAN, ponerlo al 100%, porque ahorita está al 30%, como te decía, y montarlo entre el panismo y la sociedad para poder ganar esa gubernatura, porque solos no nos alcanza, y eso lo tenemos claro. Bien. Y aliarnos con partidos tan desprestigiados, pues lo único que genera es más rechazo en una parte amplia de la sociedad. Esa alianza, Roberto, creo que hay que mantenerla en el legislativo, y ya vimos además ahora el PRI y Morena se aliaron y nos quitaron las posiciones de decisión dentro de la Cámara de Diputados. Así es. Estamos viendo cómo se comportan, pues no podemos irnos de bruces a una alianza de partidos para lo electoral, pero mantengamos la discusión en lo legislativo y vamos viendo cómo se comportan los otros partidos políticos. Y con la muy amplia posibilidad de que pacten las reformas constitucionales que necesitan los votos de alguien en la oposición, creo que van a ser del PRI, para que el presidente obtenga pues lo que está buscando, sus 3 reformas constitucionales. Tenemos el tiempo ya encima, Gerardo. Pero agradezco mucho, Roberto, que se metan los medios de comunicación, que se meta la sociedad, porque hoy como nunca, en los últimos 30 años, se decide en esa elección del Comité Nacional qué va a pasar en el 2024, y ahí está en riesgo muchas cosas para el país, Roberto. Pues estamos atentos al tema, justamente porque forma parte del escenario político que hay, tan activo y tan, diríamos, sin precedentes, ¿no? Lo que está pasando en este momento en México. Gerardo, te agradezco mucho nos hayas tomado la comunicación. Estamos atentos a en qué deriva este proceso interno y bueno, pues al resultado, por supuesto, que esto tenga. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias y un abrazote, Roberto, para ti, para tanta y tanta gente que te ve y te escucha. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Muy buena tarde. Vamos a pausa. Vuelvo con más.